Damas y caballeros, bienvenidos una vez más. Estamos aquí en FM 106.3, Radio La Roca, y realmente estamos viviendo un tema muy, pero muy interesante en Argentina. Y como estuvieron viendo en todas las redes sociales, estamos una vez más con una persona que ha sido una voz, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todo hispano parlante, el señor César Vidal. Bienvenido a Radio La Roca, César. Muy bien hallado, muy buenas tardes. Gracias por su tiempo, gracias. César, realmente lo seguimos, realmente todo lo que usted está haciendo. La Voz, el programa que ha impactado muchísima gente, pero hoy en día estamos en una encrucijada, en dos modelos de país que aspira a la gente. ¿Qué es lo que piensa justamente que está pasando hoy en Argentina? Bueno, yo no soy tan optimista como muchos argentinos, ¿eh? Lamento que Mm, quizá pueda acabar siendo un aguafiestas con lo que voy a decir. Fundamentalmente hay dos candidatos. Cualquiera de las dos opciones me parece bastante mala. Voy a intentar explicar por qué. En el caso del candidato oficialista es continuar con una política que ha sido verdaderamente desastrosa para la Argentina y con una situación económica muy difícil, con una inflación disparada, con un porcentaje elevadísimo de la población por debajo del umbral de la pobreza, con una situación social que se deteriora crecientemente, que se pueda votar al responsable en buena medida de esa situación porque es el ministro de Economía, pues claro, es algo verdaderamente difícil de asimilar, ¿eh? Que en la primera vuelta apareciera como el candidato más votado. Yo creo que tiene explicación, pero ciertamente es muy inquietante. El otro candidato en el que hay millones de argentinos, incluso un sector muy importante de la población joven que deposita su confianza, es Milei, que era un personaje que hace 2 años yo diría que era casi desconocido y que sin embargo en el último año se ha visto catapultado a una situación extraordinaria, no tanto como él esperaba, que esperaba aparecer como el primero en la primera vuelta, pero evidentemente es una persona que puede llegar a la presidencia. El caso de Milei es bastante más matizable. Yo creo que hay bastantes de los aspectos que plantea Milei que son acertados, es decir, el hecho de evitar que Argentina sea un país tan endeudado como es, que tiene un gasto público tan descontrolado como tiene, que tiene sectores de la población que viven absolutamente subsidiados y son votos cautivos. Yo creo que ahí Milei acierta totalmente, como acierta también muchísimo cuando habla de que hay un intervencionismo muy alto, de que los impuestos son asfixiantes, de que no se deja lugar a la iniciativa privada. Yo creo que todos esos aspectos de Milei son aspectos correctos y si ahí quedara toda la oferta de Milei, para mí no habría ninguna duda en cuanto al voto. ¿Por qué, sin embargo, yo no lo veo tan bien al final? Porque creo que hay propuestas de Milei que son muy peligrosas. Una de ellas es la dolarización. La dolarización, como en el caso de cualquier nación que en un momento determinado quiere unirse a una moneda más fuerte, es muy peligrosa. Piénsese que, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que todas las naciones de la Unión Europea tienen la posibilidad de entrar en el euro sin ningún tipo de problemas, hay naciones que muy prudentemente no han entrado jamás en el euro, como es el caso de Polonia, conscientes de que eso sería un golpe para las clases medias verdaderamente devastador. Argentina tiene además un precedente de dolarización y no fue bien y mm. acabó en un corralito. Y parece que esto muchos argentinos lo han olvidado y piensan que una dolarización actual con la situación económica bastante mala que atraviesa el país sería una solución, cuando en realidad puede tener un efecto sobre las clases medias verdaderamente pavoroso. A mí me parece peligrosísima la dolarización en este momento. Es muy peligroso el hecho de privatizar una serie de riquezas nacionales que no irían a parar ni siquiera a empresas argentinas. Si alguien piensa que el petróleo argentino, en el momento en el que deje de estar bajo el control del Estado, va a pasar a empresas argentinas, es que no tienen idea de lo que es el mundo del petróleo. Y a mí me da mucho miedo que la política de Milei al final
todavía convierta a Argentina en un país más dependiente, en el cual las grandes riquezas argentinas, los argentinos ni las van a ver ni las van a disfrutar, sino que van a estar totalmente en manos de opciones internacionales. Eso me preocupa mucho. Y hay otro tercer aspecto que me preocupa mucho también, porque Milei se lo toma como si fuera un gran logro y a mí me parece un disparate. Y es cuando de pronto decide que no va a comerciar en absoluto con China. Bueno, yo no tengo ninguna simpatía hacia el régimen chino, pero sinceramente en términos económicos, un país que ahora mismo quiera salir adelante no tiene más remedio que vender sus productos a China. Hace apenas unas horas que Nicaragua acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con China, es decir, China es inevitable. Y hace apenas unas horas que el presidente Biden ha cometido el enorme error de decir en público que Xi Jinping era un dictador, y a mí me gustaría que la gente viera el vídeo en el cual, cuando el secretario de Estado Blinken escucha lo que acaba de decir Biden, pues se le pone una cara como si se le hubiera muerto la madre, porque Blinken sabe que Estados Unidos lleva suplicando semanas a China que no venda deuda americana. Es decir, si un país de la solidez económica de Estados Unidos no puede estar haciendo tonterías con China, y Janet Yellen ha tenido que pedir varias veces a los chinos, por favor, no vendan nuestra deuda porque nos van a crear un problema económico, pensar que Argentina le puede volver la espalda a China, bueno, esto es algo absolutamente disparatado. Supongo que habrá gente que le aplaudirá este tipo de ocurrencias a Milei, pero a mí sinceramente me parece un disparate en términos económicos. Entonces, yo sinceramente abordo con mucha inquietud lo que va a pasar en la Argentina, porque si gana uno no espero nada bueno, y si gana el otro es que temo que pueden suceder cosas terribles. Con lo cual, la verdad es que le doy gracias a Dios de no tener que votar este fin de semana, porque realmente yo mismo me encontraría en un dilema y no sé si incluso me quedaría en mi casa, tengo que decirlo con total franqueza. Podemos entender Me gustaría sí, en este caso como en otros, de verdad que a mí me gustaría decir, pues mire, el país tiene una oportunidad de salir de la situación en la que está, el nuevo presidente, hay un candidato que lo puede cambiar. Esa es la situación ideal, pero sinceramente no creo que se dé en este caso. Y me da un inmenso pesar decirlo. Por eso justamente decidimos hablar con una persona fuera del país que prácticamente no tiene relación directa para poder tener ese punto de vista. O sea, hay que golpear con la verdad para no matar con la mentira, indudablemente. Argentina, sí, país número 5 en el ranking de carne, en los 80, 70 kilos per cápita, por persona. Tiene petróleo, tiene plata, tiene oro, tiene soya, tiene maíz, pero lamentablemente el exilio más grande en estos tiempos fueron de argentinos por todo el mundo. Entonces, hay alguna frase que usted dijo hace unas entrevistas aquí en la radio. Argentina tiene una deuda de 100 años. Y cuando usted lo dijo en esta radio, realmente fue impactante, porque siempre el político viene con la frase de esperanza, con el mensaje de que lo va a lograr, pero se viene realmente con una herencia catastrófica en el pasado. Bueno, y el problema es que tampoco se ha hecho nada por corregirlo. Es decir, vamos a ver, cuando en un momento determinado Cristina Fernández de Kirchner se ve desalojada de la presidencia y la sustituye Macri, Argentina en ese momento tenía posibilidades. Y además Argentina es una nación que, como usted muy bien señala, tiene una riqueza tal que si hiciera bien los deberes sería el primer país de Hispanoamérica. O sea, sí. Paraguay nunca va a ser el primer país de Hispanoamérica. No quiero despreciar a nadie, pero Guatemala, Paraguay, Bolivia, hay una serie de países que no pueden aspirar a ser el primer país de Hispanoamérica. Pueden aspirar a una cierta prosperidad, a una cierta paz, a una cierta estabilidad, pero el país no da más de sí. Argentina sí. Y Argentina en ese momento, si Macri hubiera hecho las cosas bien, en vez de dejar que se arreglaran por sí solas, que es como no se arreglan nunca, Argentina se hubiera podido colocar a la cabeza de toda Hispanoamérica con mucha facilidad. ¿Qué hizo Macri? Pues hizo algo muy parecido a lo que hizo Mariano Rajoy en España, es decir, nada.
Yo no quiero problemas, yo no quiero complicaciones, yo no quiero Wow. adoptar medidas impopulares, no quiero que me salgan a la calle, no me amarguen la vida mientras disfruto del poder. Y cuando abandona el poder, la situación es peor, porque cuando tú no tratas un problema, igual que cuando tú no tratas una enfermedad, las situaciones en la mayoría de los casos no mejoran, sino que tienden a empeorar y a deteriorarse. Y ahí Argentina sí que perdió una oportunidad que verdaderamente tenía esa oportunidad en ese momento. Bueno, luego sabemos después lo que ha venido después de Macri, que no ha funcionado, pero yo no me atrevería a decir que había esperanzas de que funcionara. Yo nunca las tuve. Y ahora nos encontramos con una alternativa en la que yo la alternativa no la veo. Insisto, es absolutamente doloroso y es absolutamente deplorable porque Argentina es un país que puede salir de todas esas situaciones. O sea, Argentina podría abordar la deuda, Argentina podría tener una política que permitiera que el país se desarrollara, pero ha ido avanzando en una serie de políticas por acción y por omisión que realmente tienen aprisionado al país. Es que el mismo resultado electoral en Argentina es difícil de saber hacia dónde va, porque tiene millones de personas que viven de subsidios y que viven de subvenciones y que no quieren perderlos porque viven de eso. Entonces, cuando una de las medidas que hay que tomar forzosamente en Argentina, como en muchos otros países, no es un mal que esté limitado, por desgracia, solo a Argentina, está muy extenso, pero cuando las medidas pasan forzosamente por evitar que haya gente que viva simplemente de subsidios y de subvenciones y que lógicamente puedan bajar los impuestos, porque no tienes que mantener a los subsidiados, y al bajar los impuestos se puedan crear puestos de trabajo y avanzar con la prosperidad del país, y se va en la dirección opuesta, pues bueno, evidentemente es muy difícil salir adelante. Y yo creo que Massa, en buena medida, el muy buen resultado electoral que obtuvo viene de esa masa de la población argentina que está encantada con vivir así. Y esto es terrible. Esto se convierte en un lastre social que es muy difícil de remontar. Sé que realmente su tiempo es muy corto, o sea, obviamente nosotros por problemas técnicos no podemos estar aquí, pero realmente Argentina en otro punto en el político, en el punto donde hoy en día el oficialismo abiertamente y directamente dijo nosotros avalamos y apoyamos la Agenda 2030, donde justamente la Totalmente. serie de mentiras, de cláusulas, ¿no? Y justamente la oposición que está, Javier Milei dice, nosotros no aplicamos y no creemos en esa agenda. Pero cuando reciben dinero, justamente, también reciben cláusulas, reciben próximamente lo que es la agenda. En el caso, ¿usted cree de que si esa agenda 2030 con Milei puede tener efecto o no puede tener? ¿Qué piensa usted en el caso que salga como presidente? Yo me temo que sí, porque además Milei pretende adoptar medidas que van a colocar en una situación muy expuesta a Argentina. Vamos a ver, si usted tiene una deuda ahora, porque está pagando su casa, por ejemplo, Sí. ya tiene una situación expuesta. Pero si este verano decide marcharse un mes de vacaciones con su familia a las Bahamas y no tiene dinero y pide usted otro préstamo al banco, su situación todavía es más expuesta. Bueno, si Milei pretende entrar en un proceso de dolarización, no tener relaciones económicas con un coloso económico como es China, y además en un momento determinado pretender que sea el exterior el que preste dinero a Argentina, que es algo que él ha comentado, porque claro, él sabe perfectamente que el dinero no crece de los árboles y ahí va a necesitar préstamo. Pues evidentemente el endeudamiento que puede llegar a vivir en un momento determinado Argentina es terrible. Y para mí ese es uno de los aspectos que realmente me resulta muy inquietante, porque en el momento en el que te renuevan un préstamo o te refinancian un crédito, te refinancian la deuda, te exigen. Vamos a ver, los argentinos tienen que tener muy claro que cuando en un momento determinado Cristina Fernández de Kirchner, sin tenerlo en su programa y seguramente sin que se le pasara por la cabeza, decide impulsar el matrimonio homosexual, es porque tiene que refinanciar la deuda de Argentina.
y le refinancia la deuda de Argentina y de paso le dicen, y además en su país se van a casar los homosexuales. Cuando en un momento determinado Macri, que no ha llevado a cabo las reformas que había tenido que llevar a cabo, porque decidió que aquello podía ser muy duro y muy impopular y decidió no hacer nada, y se encontró en una situación verdaderamente muy difícil económicamente, le dijeron, bueno, bien, te refinanciamos, pero va a haber una ley de aborto. Y esa ley de aborto no pasa con Macri, porque hay una movilización fundamentalmente de las iglesias evangélicas, pero en cuanto que llega otro presidente, vuelve a surgir la ley de aborto. Y a mí me gustaría que los argentinos se fijen en lo que dijeron los representantes en el legislativo, cuando habiendo votado apenas unos meses antes en contra del aborto, ahora votaron a favor. La diferencia fue muy pequeña, pero el aborto salió adelante. Y alguno de esos representantes que cambió de voto decía, bueno, es que claro, la alternativa es el colapso, es el hundimiento del país. Bueno, ¿por qué? ¿Porque no hay una ley de aborto? No, porque determinadas condiciones económicas quedan bajo la condición de que tú apruebes una legislación que es la de la agenda globalista, que en este caso se centraba en la legalización del aborto. Y esa es la realidad. Entonces, vamos a ver, en el caso de Massa, evidentemente, la economía está muy expuesta y puede seguir estando más expuesta, porque va a seguir una política populista de ir dando, y eso es muy peligroso. Pero en el caso de Milei puede llegar a adoptar una serie de medidas en las que sí, posiblemente la banca internacional inicialmente decida prestar ese dinero a Argentina, pero no lo va a hacer en absoluto de manera gratuita, de manera generosa y sin pretender que Argentina se arrodille ante la agenda globalista. Quisiera recordar, y esto demuestra hasta qué punto la gente que impulsa esta agenda no tiene compasión, quisiera recordar que hace apenas unos meses la Casa Blanca más la Unión Europea, más Naciones Unidas, amenazaron a las naciones del África Austral con que no iban a tener alimentos si no incorporaban en su legislación la ideología de género de la agenda globalista. Y aquí las naciones africanas, con una gallardía que las honra, dijeron, bueno, pues ya encontraremos la comida por otro lado, pero ustedes no nos van a marcar cómo va a ser la vida o cómo va a ser la familia en nuestros países. Y esas naciones africanas, que vamos, ni de lejos están en una situación como la de Argentina, sino bastante peor, porque son naciones mucho más atrasadas, respondieron con un enorme valor. Bueno, pues al final, evidentemente, la comida está viniendo de India, está viniendo de Rusia, etcétera, etcétera, y no aceptaron esa situación. Pero claro, si Argentina se mete en una situación en la que necesita todavía más préstamos, más empréstitos internacionales, su situación es mucho más expuesta. Y ya no solamente es que van a desaparecer las riquezas nacionales en manos extranjeras, sino que además va a seguir habiendo cambios de legislación. El primero va a ser, por ejemplo, la legalización del consumo de drogas, que es algo que en Argentina se viene trabajando desde hace años, que ha financiado sobre todo George Soros, y que, por supuesto, hay ya una legión de políticos y de periodistas y algunos gobernadores locales que son absolutamente partidarios de legalizar el consumo de drogas y que se venda, pues como se puede vender una botella de cerveza. Y esa es una situación verdaderamente amenazante, ¿no? Doctor César, agradecido eternamente. Siempre creo que hay gente dadivosa con su dinero, pero hay gente dadivosa con su tiempo. Y usted es un amigo aquí de la casa, lo respetamos su tiempo y lo valoramos. Y bueno, esperamos que en Argentina hay mucha gente escribiendo ahí que gane el peor malo, el más malo. ¿Sabe qué, doctor? Hace unos días hablé con el presidente masón en Argentina. Y le hicieron la pregunta, ¿quién quiere que usted gane? Dice, cualquiera que los dos ganen, nosotros tenemos influencia en cualquier partido. ¿Puede creer eso? Cierto. Sí, lo creo porque es verdad.
es verdad, o sea, no les mintió. Lo que es de agradecer es que tuviera la sinceridad suficiente como para decirlo, ¿no? O sea, pues Wow. bueno, si gana uno, si gana otro, tenemos el suficiente peso para influir en esa política. Sí, sí, lo creo perfectamente, Totalmente. es verdad. Pero bueno, confiamos a pesar de todo. Nosotros como cristianos sabemos el final de nosotros, de la iglesia, y esa es nuestra esperanza. Así que, doctor, gracias por su tiempo y en una pronta actuación. Su estadía aquí cuando vino con Agustín Laje fue increíble. Muchísima gente ha quedado sorprendida y esperamos por volver a verlo muy pronto aquí en Radio La Roca. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que el Señor los bendiga ricamente. Gracias a todos los que estuvieron conectados hasta este momento. Realmente yo siempre digo, hay gente que dice cosas, pero no todos tienen algo para decir. Y esto fue golpear con la verdad para no matar con la mentira, lo que no queremos escuchar. La Biblia dice que en esos tiempos la gente va a querer escuchar lo que le conviene. Pero damos gracias a Dios como voces, como la de César Vidal en este tiempo que se ha levantado como estandarte de la palabra de Dios. Y no solamente bíblico, sino que nos muestra la Biblia en el tiempo actual y moderno. Así que desde acá soy Matías Mesa. Saludos, chau. Bueno. ¿Se cortó?